Ya estamos en comunicación para hablar de este tema precisamente con el ex juez Carlos Rosansky. Rosansky, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Igualmente, Julián, un placer, gracias. No, por favor, el placer es nuestro porque la verdad que hoy lo necesitamos para leer un poco esto que estábamos poniendo en pantalla, ¿no? Donde uno de pronto puede decir, bueno, esto está fuera de lugar y es un evento aislado o separado. Y quizás en algún contexto, cuando uno ve la repetición, dice, no, acá hay un intento por deslegitimar al gobierno. Sí, más que un intento lo están concretando porque comenzó el 10 de diciembre del año pasado y de ningún modo está desconectado, está absolutamente conectado y es mucho más que el informe. El informe es una síntesis. Hay un plan, la ministra de Justicia esta semana lo caracterizó como plan sistemático de desestabilización, Julián. No es una cuestión menor, es real, es un plan que están llevando adelante y que, bueno, y que requiere prestarle el máximo de atención porque son peligrosos. ¿Y cómo evalúa, se puede colocar en esa especie de sucesión lo que fue la convocatoria a esta especie de acuerdo extraordinario por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, que finalmente dio lugar a que se declara admisible el recurso del Persaltum? Sí, yo creo que es una pieza esencial de ese plan y si había alguna duda, la resolución de Sí. ayer la terminó de aclarar. Acá no es Rosenkrantz solamente, sería un error pensar. La única diferencia es que Rosenkrantz es explícito, es decir, es un hombre Mm. que no niega su origen, un hombre que ha cambiado su currículum para ir a la corte, ha sacado datos como, por ejemplo, el ser abogado de Clarín. Eso solo es un hecho para un juicio político, es decir, eh, convóquenlo y pregúntenle por qué sacó eso del currículum. Se Ujú. dan cuenta que eso es fraude claramente. Ahora, lo señalo porque el resto de los jueces de la Corte, hasta el día de ayer, podían dar la sensación de ser muy distintos. No lo son, tienen características distintas como todos nosotros, Sí. pero no están en la misma sintonía en este plan, Julio. ¿Y cómo analiza? Porque lo que se está definiendo es si un juez puede ser trasladado de un fuero al otro, de un juzgado al otro, sin acuerdo del Senado, que es lo que pasó con estos jueces, con Bertuzzi, con Bruglia. ¿No hay un peligro en que la Corte de pronto decida algo que es contrario a lo que establece la Constitución? Sí, eso siempre existe como peligro, de hecho lo han hecho, ¿no? 3 de estos 5 jueces han declarado el 2 por 1, no sé si Sí. recordás, imagino que sí. De modo que sí se puede cambiar y torcer la Constitución o desconocerla. Pero en este caso particular, el antecedente de estos 3 jueces que se resisten y se Sí. rebelan, se están rebelando contra los poderes del Estado, Ujú. Julián. La Corte está defendiendo a esos 3 jueces y la decisión que tomó ayer la Corte es mucho más grave de lo que parece, independientemente de lo que decidan dentro de 1 o 2 semanas, ¿entiende? Ellos deciden que lo que pasó en el país o está pasando con este tema es una cuestión de gravedad institucional, lo cual es absolutamente falso. Y sostienen esto porque su ideología le hace, las indicaciones que ellos tienen, Sí. les hace decir esto. Y es muy grave. ¿Sabes por qué es grave? Porque el daño ya está hecho con lo de ayer, una parte del daño, es un acto de maldad. El fallo de la Corte de ayer, aunque parezca poco jurídico, es un acto de maldad, son mala gente, Julián. Vos pensás que, lo digo en 30 segundos, menos, esta gente, estos jueces, han desconocido al Consejo de la Magistratura, al Ujú. Senado de la Nación, al presidente de la Nación, en ese orden, y a Sí. la Cámara de Casación Federal. Esas instituciones estaban actuando de una manera maravillosamente democrática. Contra eso se alza la Corte cuando acepta abrir el Persaldo. Claro, acepta justamente saltear a estos tribunales. Lo llevo a otro sector de la justicia, aquel sector que estuvo en connivencia en principio con un sistema de espionaje ilegal, un sistema de espionaje que además uno empieza a entender que se trasladó a diversas zonas del Estado, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de los últimos años en la Argentina, y al mismo tiempo los responsables políticos. Hoy
hoy, por ejemplo, estuvo allí en el juzgado de Dolores la número 2 de la AFI, Silvia Masdalani, no hizo ningún tipo de respuesta a lo que era un planteo de indagatoria, y también así lo hizo en su momento, hace algunos días nada más, Gustavo Arribas, el número 1. Digo, había una responsabilidad política, era de ellos, había alguien más que era el referente de ese sistema de espionaje. Sí, más que el referente, el jefe. El jefe es Mauricio Macri, era y es. La diferencia es que en ese momento estaba gobernando, pero claramente porque ellos de ningún modo podían actuar, porque la ley no lo permite, de manera independiente. Ahí había un jefe que era el presidente de la Nación, que es quien comanda la inteligencia del país, y todos esos fechorías que ellos cometieron, delitos gravísimos, eran con la jefatura de Mauricio Macri y con la mesa judicial, que es la que administraba no solo el espionaje, sino la persecución política. Carlos Rosángel, le agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto con nosotros. Un gusto, Julián, abrazo. Un fuerte abrazo, que esté muy bien.